El Camino del Cuidado es un podcast que explora la filosofía del cuidado y el cuidado del ser. En cada episodio hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre cómo cuidar de nosotros, de la naturaleza y de los demás. Aprenderemos sobre diferentes prácticas de cuidado, también exploraremos cómo el cuidado puede ser un camino para crear una sociedad más justa, solidaria y compasiva. Desde la cátedra Cuidado de la Vida y el paso del ser posible al ser actual, presentamos este capítulo, las direccionalidades del cuidado. Hoy abordaremos un tema que consideramos importante para el mundo empresarial y social, el cuidado como filosofía de vida y su impacto en la gestión ética y estratégica de las organizaciones. Para ello, tomaremos como referencia el libro Filosofía del Cuidado, enfocándonos en el capítulo Direccionalidades del Cuidado, un concepto que sin duda tiene mucho que aportar a la visión empresarial moderna. Hola a todos, bienvenidos. Nosotros somos Ana María Pavón, estudiante de farmacia. Ana Paula Huacha, estudiante de Ingeniería Ambiental. Y Andrés Felipe de la Rosa, estudiante de Economía. Es un verdadero honor para nosotros contar con un invitado de gran trayectoria y liderazgo en el ámbito empresarial, la consultoría industrial y la gestión de activos. Hoy nos acompaña el ingeniero Germán Noguera, un profesional con una destacada carrera, especialista en riesgos, ambiente, evaluación, estrategias y finanzas. Además de que es director de la Comisión de Ética de ASIEM y es una figura clave en la promoción de la transparencia y la ética empresarial en nuestro país. Germán, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Sabemos que tu tiempo es valioso y estamos seguros de que nuestra conversación será una oportunidad para aprender y reflexionar sobre temas fundamentales para el cuidado como la sostenibilidad, la responsabilidad empresarial. Bienvenido. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Germán Noguera, soy ingeniero mecánico, tengo un posgrado en finanzas, otro posgrado en medio ambiente y ya más de 35 años de trabajar en temas de consultoría, acompañando empresas en temas relacionados con su gestión empresarial en general, y algo de esto iré a compartir a lo largo de este podcast. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Ahora seguimos con una serie de preguntas. A partir del cuidado que conserva la fuerza vital en el ámbito empresarial, esto puede relacionarse con la sostenibilidad, la resiliencia organizacional y la ética empresarial. En tu experiencia como líder empresarial, ¿cómo pueden las organizaciones conservar su fuerza vital? Es decir, mantenerse sostenibles y resilientes sin perder su propósito y los valores fundamentales. Yo creo que lo primero sería tratar de definir qué podemos considerar una empresa, porque hay empresas pequeñas, grandes, muy grandes, multinacionales, empresas familiares, pero digamos lo que tienen en común es que son unas entidades, digamos que socioeconómicas, en las cuales a partir de unos recursos como recurso financiero, el recurso humano o las personas que trabajan en las empresas, y unos recursos de infraestructura. Si es una fábrica, pues tendrá sus líneas de producción; si es un banco, pues tendrá sus oficinas de atención al público, el centro de cómputo, en fin. Si es una panadería, pues tendrá el local, el horno, en fin. Esa es la infraestructura, tendrá unas personas que trabajan allá y unos recursos financieros, porque las empresas para funcionar necesitan lo que llamamos el capital de trabajo. Entonces, a partir de esos tres elementos desarrollan una actividad, y esa actividad que desarrolla la empresa tiene que ver con atender o satisfacer unas necesidades de la sociedad. Entonces, las empresas producen bienes o servicios para atender las necesidades de la sociedad. Entonces, básicamente eso es lo que podríamos definir como empresa. Incluso esa definición podría aplicar a instituciones o entidades del Estado, en donde también se prestan unos servicios a los ciudadanos a partir de un recurso humano, un recurso físico y un recurso financiero. Entonces, las empresas desarrollan su actividad. Pero al desarrollar su actividad, por un lado, están cumpliendo una función social porque pues atienden una necesidad de educación, de diversión, de alimentación, de vestido, en fin, digamos, atienden una necesidad de la sociedad. Tradicionalmente se entiende que una empresa se hace para generar utilidades para sus propietarios, para sus accionistas. Sin embargo, la visión moderna de las empresas
si bien no desconoce la importancia de que las empresas sean rentables y generen utilidades para sus accionistas, también consideran que deben hacer esa labor en un marco en el que atiendan a otras partes interesadas. Y esas otras partes interesadas tienen que ver con los proveedores, tienen que ver con los empleados, tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con la sociedad, con las entidades de control, autoridades, en fin, todas aquellas partes que se relacionan o interactúan con la empresa, los clientes también. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta en la gestión empresarial, que desarrollamos una actividad para atender una necesidad o prestar un servicio, un bien a la sociedad, generando utilidades para los accionistas, pero también respetando a las partes interesadas. Y en el caso de las entidades públicas, si bien no tienen un propósito de dar utilidades, sí tienen un propósito de hacer uso eficiente del recurso o de los recursos que tienen. Listo, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. ¿Crees que en el mundo corporativo hay algún afán desmedido por acumular? ¿Cómo crees que las empresas pueden equilibrar el crecimiento financiero con el bienestar de toda la corporación o de las personas que en ella intervienen, tanto como los empleados, los asociados, los aliados y los accionistas? Sí, por eso digamos que esta pregunta está muy alineada con la respuesta anterior, porque pues estamos mencionando a las otras partes interesadas, ¿no? Los empleados, los asociados, accionistas, aliados, pero también el medio ambiente. Las empresas, entonces, por un lado, deben tener unos principios, unos valores empresariales, que son esos principios que enmarcan todas las actividades de la empresa. Y eso pues debe marcar una línea de acción a lo que hacen las empresas. Estoy de acuerdo, hay unas empresas en que el afán de generar dinero y utilidad para los accionistas impide que se tengan en cuenta a los otros actores, a las otras partes de interés, pero esto cada vez menos. Hoy en día encontramos empresas preocupadas por esos terceros con los que tienen relación, y encontramos una serie de herramientas que las empresas pueden tener en cuenta. Entonces hablamos, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, que son enunciados por las Naciones Unidas, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, y cuando hablamos de desarrollo sostenible tiene que ver con esa actividad en donde se hace un balance entre lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces una empresa, una entidad, una institución de cualquier tipo, grande, mediana o pequeña, puede alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible y desarrollar su actividad teniendo en cuenta lo social y lo ambiental, y no solamente lo económico y lo financiero. Pero también hoy en día las empresas hablan de un concepto que es la responsabilidad social empresarial. Incluso hay una norma ISO, que es la norma ISO 26000, que habla de responsabilidad social empresarial. Básicamente lo que piden este concepto es que las empresas tengan en cuenta aspectos como la gobernanza de la organización, en donde están temas como transparencia, lucha contra la corrupción, que tengan buenas prácticas laborales, que se preocupen por el medio ambiente, que tengan en cuenta los derechos humanos, una participación activa en el desarrollo de la comunidad, que tengan en cuenta los consumidores y que tengan unas prácticas justas de operación. Cuando hablamos de prácticas justas de operación tiene que ver con las empresas grandes no aprovecharse de las pequeñas, de respetar a los proveedores, de respetar a los clientes, de contratar en condiciones justas. Digamos, todo eso tiene que ver con responsabilidad social empresarial. Listo, ingeniero, muchas gracias por sus respuestas. Ahora vamos a seguir con otro tema y más preguntas. Entonces, el siguiente tema es el cuidado que hace florecer al ser. En la vida profesional, esto puede relacionarse con el liderazgo consciente, el desarrollo del talento humano
y la ética en la toma de decisiones. Entonces, de acuerdo a esto, hacemos la primera pregunta. ¿Cómo cree que los líderes sociales empresariales pueden fomentar una cultura organizacional donde los empleados no solo trabajen, sino que realmente florezcan en su desarrollo personal y profesional? Sí, pues muy buena pregunta. Y ya se menciona entonces el tema de la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional tiene que ver con todo eso que rodea el desarrollo de una actividad laboral en una empresa. Tiene que ver con nuestras relaciones con los jefes, con los subalternos, con los compañeros de trabajo, con hacer bien las cosas. Y entonces aquí los valores que mencionábamos al principio se vuelven muy importantes para enmarcar esas relaciones y toda esa actividad empresarial, bien sea que uno sea una persona que hace informes, una persona que atienda al público en el área comercial, en cualquier actividad, pues tenemos que interactuar con otras personas. Y entonces esa cultura organizacional es lo que transmitimos y que nos permite que nos clasifiquen o que nos vean como una buena empresa, una empresa regular o mala. Y eso tiene que ver no solo con la parte externa del mercadeo y los clientes y demás, sino también con la parte interna de los empleados. Entonces, desde el punto de vista del liderazgo, me parece que es muy importante que la empresa tenga los valores claramente definidos, pero segundo, que quienes ejerzan ese liderazgo en la empresa, pues por un lado los respalden, que no sean unos textos que se quedan allí en el papel y el presidente de la empresa o el gerente no los tiene en cuenta, sino que los apoye, los respalde, los tenga en cuenta y además de ejemplo, que sea ejemplo de su aplicación, que no sean los valores y los principios para los demás, pero no para mí. Entonces, creo que los líderes tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de ser también ejemplo para los demás. El apoyo desde la alta gerencia a los valores es fundamental. Y también pues la coherencia, ¿no? Ser ejemplo y ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ahora vamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice: en tu experiencia, ¿qué prácticas han sido efectivas para motivar a los equipos de trabajo a cuidar de ellos y de los demás y de la naturaleza, además del incentivo económico? Claro, digamos el tema entonces sigue pues alineado con esto que estamos hablando de la cultura empresarial o la cultura organizacional. Y si bien es cierto que todos trabajamos a cambio de recibir un salario, pues estos otros aspectos que se mencionan son muy importantes. Entonces hay que tener en cuenta los valores, pero también hay que ser, tener como un sentido empático, quienes tenemos personas a cargo, tratar de ponernos en el lugar de los subalternos, de los empleados, de las otras partes con quienes interactuamos, porque eso ayuda mucho a mejorar el ambiente laboral. Y yo creo que el mundo en general ha evolucionado en este tema del ambiente y las condiciones laborales, ¿no? Hace, 500 años la esclavitud era algo normal y entonces quienes hacían esa labor pues eran esclavos, no recibían ninguna remuneración y eran muy exigidos y trabajaban en unas condiciones muy exigentes, ¿sí? Y antes, si uno mira la historia, los señores feudales, los siervos, en fin, los súbditos, pues igual, ¿no? Hoy en día en las empresas hay una preocupación por la persona. Entonces vemos que a través de los valores y de una serie de prácticas y de buenas prácticas, las condiciones laborales no solamente exigen el producir, sino que se preocupan por ese ambiente de las personas, por su núcleo familiar, porque las personas tengan tiempo para estudiar, tengan tiempo para la familia, para su recreación, en fin, y que no todo sea trabajo, horarios flexibles. La pandemia también generó muchas cosas que al final han sido buenas, el trabajo desde casa o estos ambientes híbridos de trabajo, en fin, creo que hay muchas cosas buenas. Y quisiera compartirles algo de la experiencia propia de mi empresa, en la que tenemos una definición de los valores. Incluso los valores los tenemos
aquí en los MOOCs, para que cada uno pues los tenga ahí en su escritorio, pero además hacemos una serie de charlas y un material pues de explicarle a la gente en qué consisten los valores y cómo ponerlos en práctica. Bueno, ingeniero, ahora el tema que nos corresponde es cuidar las heridas del ser ahí. Esto puede relacionarse con la responsabilidad empresarial frente a crisis, la gestión del cambio y la reparación de impactos negativos en el entorno. Desde su rol, ¿qué medidas considera clave para que una empresa repare los daños cuando su impacto afecta a empleados y comunidades o el medio ambiente? Bueno, interesante pregunta. Yo lo primero que diría es que más que pensar en reparar, las empresas deben pensar en evitar o en prevenir la ocurrencia de estas situaciones que impliquen esas responsabilidades. Entonces hablamos pues de una actuación hacia que no ocurran las cosas y no que ocurran y tener que pagar o reparar. Sin embargo, pues no siempre se puede evitar la ocurrencia de eventos de contaminación accidental o de problemas pues que impliquen responsabilidad para la empresa, y entonces básicamente lo que tenemos por un lado es que hay que cumplir las obligaciones. Hoy en día pues la misma normativa ambiental y de seguridad social hacia las empresas responsables, por ejemplo, de las consecuencias de los accidentes de los trabajadores, o que si están contaminando tienen que pagar. Entonces existen, por ejemplo, las tasas retributivas, que es algo que las empresas pagan por contaminar o por tener efluentes contaminantes, efluentes líquidos contaminantes o emisiones atmosféricas. Pero pues digamos que la responsabilidad no se termina ahí en que bueno, si contamino pago, o si ocasiona el daño pago, porque hay muchas cosas que hoy en día no están reglamentadas, pero sí es claro que estamos generando unos impactos negativos, y entonces la empresa debería también preocuparse por esos impactos negativos que está ocasionando. En la economía, digamos, eso se llaman las externalidades, que tiene que ver que si alguien genera algo a favor de otro, no es recompensado por ello, y si alguien genera un perjuicio a otro, no está obligado a pagar. Entonces hay que eliminar las externalidades. Mucho de la legislación ambiental y los temas de valoración ambiental están orientados hacia esto. También hay unos incentivos para que reducir los impactos. Por ejemplo, existen los bonos de carbono. Entonces, si yo estoy haciendo algo en favor de la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, que es lo que tiene que ver con el calentamiento global, o tengo algún proyecto en el que hago fijación de carbono, entonces tengo derecho a unos bonos. O sea, a mí me pagan por hacer esa tarea. Entonces hay unos incentivos. Pero aquí el mensaje es que siempre tenemos que ir más allá de lo legal. La ley no alcanza a cubrir todo. Entonces, en realidad, si somos conscientes de un daño que la empresa está ocasionando, deberíamos repararlo a conciencia, y no solamente hasta donde la ley nos obligue. Eso es en realidad la responsabilidad empresarial. Entiendo, o sea, sería como el enfoque de prevención y reparación, inclusive más allá de lo que toca, ¿sí? Así es. Entonces, en tu trayectoria, ¿has presenciado casos donde una empresa haya logrado transformar una crisis en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje? Sí, de hecho, pues parte de las consultorías y trabajos que desarrollamos tienen que ver con estos temas. Hoy en día existe el concepto de economía circular, y muchas empresas se están reconvirtiendo para insertarse pues en este nuevo esquema de operación, en donde no hay una empresa que consume unas materias primas que extrae de la naturaleza, minerales o vegetales o productos de la naturaleza, que elabora lo que tiene que hacer, y al final quedan unos residuos que también desecha al ambiente. El planeta ya no tiene más capacidad pues de absorber esa carga, y el concepto de economía circular entonces lo que considera es aprovechar esos residuos propios o de otros para nuestro proceso productivo. Y un caso que me gusta mucho comentar en las conferencias y presentaciones es el caso de ENCA de Colombia. Incluso está documentado en internet. Si visitan la página de la empresa ahí van a encontrar mucha información. Pero ENCA es una empresa que produce fibras textiles
sintéticas. O sea, produce hilo de nylon e hilo poliéster que se utilizan pues en la industria textil, pero también para la industria de llantas, para carros y también en otros productos. Su materia prima pues es un producto que viene del petróleo, de la industria petroquímica. Entonces básicamente utiliza derivados del petróleo como materia prima para producir sus fibras de nylon y de poliéster. Sin embargo, hoy en día, por la economía de escala y por la globalización, pues producir esas fibras es más barato en otros países que acá en Colombia, por el tamaño de la planta y por las condiciones pues de la operación. Entonces la empresa tuvo una crisis hace unos años, porque sus clientes dejaron de comprarle para comprar el producto importado. Entonces no solamente es una crisis financiera para la empresa y sus accionistas, sino que también tiene implicaciones sociales, porque si una empresa desaparecen los empleos y pues va a tener un impacto social también. Entonces ENCA, en su estrategia frente a este problema, vio algo que logró implementar. Entonces planeó no utilizar materia prima importada, que salía más costosa, y que hacía costoso su producto y por eso sus clientes no le compraban, y desarrolló toda una estrategia para hacer reciclaje de PET. PET es el plástico que se utiliza en los envases de plásticos de las bebidas gaseosas y de otros productos. Se produce montones, millones pues de envases que salen en los desechos y que hoy en día están contaminando cuerpos de agua y también sitios de disposición de desechos sólidos. Y entonces ellos implementaron toda una estrategia, por un lado para recolectar todo ese material, reciclarlo, o sea, hacerle un proceso para que se pueda utilizar como materia prima nuevamente. Y entonces ya evitaron tener que importar ese producto, porque ahora es el resultado del reciclaje. Tienen una materia prima que entonces ahora es menos costosa y su producto vuelve a ser competitivo. Y eso pues tiene unos impactos además de sociales, porque mantiene los empleos, tiene un impacto social porque tiene que ver con la cadena de recicladores. Entonces hoy en día muchos recicladores perciben un ingreso por recoger ese producto y llevárselo a ENCA. Entonces hay toda una cadena de recolección remunerada, y por otro lado pues hay un impacto ambiental favorable porque se evita que eso que están usando como materia prima vaya a contaminar. Entonces es un muy buen ejemplo de reconversión de una empresa. Pero ENCA también fue más allá, porque al montar todas sus líneas de producción para hacer esto, decidió hacer un paso más para que su material reciclado no solamente pudiera ser materia prima para fibra textil, sino también para que pueda ser utilizado como materia prima para nuevamente hacer envases para bebidas. Entonces ahí se cierra completamente el círculo económico. Eso implicó para ellos hacer unas inversiones adicionales en planta para que el producto pudiera ser utilizado en envases para bebidas de consumo humano, pero pues lograron implementarlo y hoy en día son un referente y un ejemplo de economía circular. Claro, interesante caso. Muy bien cómo manejaron la situación, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, ingeniero, aquí llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todas las personas a través de sus pantallas por ser parte de esta conversación. Nos escucharemos en un futuro episodio. Esperamos que pueda volver y pues hasta la próxima. Los invitamos a suscribirse y darle me gusta. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quisiera dejar como algunas palabras de cierre. Y es que pues las empresas cada vez están más preocupadas por estos temas sociales y ambientales que tienen que ver con la sostenibilidad, con los temas de responsabilidad social empresarial, temas de transparencia, ética en los negocios, y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, nosotros también como empleados muchas veces ante la necesidad no podemos seleccionar en dónde trabajar, y muchas veces las personas están sometidas pues a trabajar en empresas que no están tan alineadas con esto que ha sido el tema de hoy. Sin embargo, como consumidores sí podemos escoger, y entonces nosotros sí podríamos escoger y presionar a quienes no tienen estos compromisos
al preferir comprar a empresas que sí tengan esos compromisos y que sí tengan esta vocación de sostenibilidad y de transparencia y sí estén comprometidas con todos estos temas de ESG, RSE y ODS que vimos el día de hoy. También hay una empresa que hace la evaluación de los mejores sitios para trabajar y también califica en una serie de aspectos que también es bueno que de pronto, si tienen la oportunidad, consulten el ranking de las mejores empresas para trabajar. Sí. Por eso, pues me despido. Muchísimas gracias y nuevamente muchos éxitos en la cátedra de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias, ingeniero, nuevamente. Y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.